Bendito sea el Señor. Romanos 5:12. Vamos a ver Romanos 5:12. Cómo aquí podemos nosotros fortalecernos a través de la palabra. Por lo tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, veamos que la tentación es un proceso que se origina en el pensamiento. Luego se asocia con el sentimiento por la placenteridad y crea el deseo, la codicia. Posteriormente incuba y da a luz el pecado, ¿verdad? Pasa a la avaricia y al pecado, al embrión ya, y luego que se incuba como embrión en los sentimientos por el placer, el referente de placer que hay en la mente del hombre, en el espíritu del hombre, lo lleva al pecado y cae en la avaricia. Entonces codiciamos cosas que no tenemos que codiciar y pecamos en cosas que no tenemos que pecar. Por eso es tan importante primero formar el carácter. Antes que desarrollar un ministerio hay que formar el carácter, por la sencilla razón de que una persona puede destruir con su carácter todo lo que levante el Espíritu de Dios con el ministerio. Realmente es importante entonces que nosotros tengamos claro el valor tan importante, es muy importante que tengamos claro el valor tan trascendental de formar el carácter, la identidad, la voluntad y la mentalidad en Cristo Jesús. No vale la pena transar con el pecado, siempre va a estar allí el pecado. Entonces, ¿para qué dejarnos dominar de él? Más bien debemos someter al hombre de pecado a los pies de Cristo. Dice, trayendo todo argumento que se levanta contra la obediencia a Cristo, llevando cautivo todo pensamiento que se levanta contra la obediencia a Cristo, todo argumento y pensamiento. Muy bien, entonces el cristiano tiene que tener entonces una responsabilidad, tiene que asumir una responsabilidad frente a su proceso de fortaleza. O sea, la fortaleza espiritual no es algo que le cae del cielo y mágicamente, no, la persona tiene que tomar una responsabilidad de construir su fortaleza en Dios a través de la palabra, a través de la oración. Pero el Señor Jesucristo dijo, velad y orad para que no caigas en tentación. El rey David dijo en el Salmo 119, en mi corazón he guardado tus palabras para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus mandamientos para no pecar contra ti. Fíjense cómo cuando el corazón está lleno de palabras, está blindado para no caer en el lodo cenagoso. Cuando el corazón está desprotegido de la palabra, cuando el corazón no tiene la palabra de Dios reinando en abundancia. Por eso Pablo dice, reine en vosotros abundantemente la palabra del Señor, cantando con cánticos e himnos espirituales. Reine en vosotros la palabra del Señor. Y en eso el cristiano tiene fortaleza, porque el cristiano es el que determina de qué va a llenar su corazón. El cristiano es el que determina cuánto quiere mantener su integridad, su crecimiento. El cristiano es el que valora cuánto va finalmente a mantener su crecimiento y a determinar su crecimiento en Cristo Jesús. Entonces, amados hermanos, tenemos que entender que para llegar a formar carácter, mentalidad e identidad en el reino de Dios, de acuerdo al hombre creado en santidad de la verdad según Cristo, es una absoluta cooperación del Padre, del Hijo, del Espíritu. El Hijo que nos santificó por la palabra de verdad, fíjese usted, que nos santificó por la palabra de verdad, dice el apóstol Santiago, ¿verdad? El Padre que envió a su Hijo para hacernos de semejanza de Él y volvernos al reino que habíamos perdido. El Espíritu que nos santifica, la palabra que nos transforma, que nos alimenta, ¿verdad? La sabiduría que nos lleva a dar los pasos en la dirección correcta y tomar las actitudes agradables al Señor y nuestra determinación permanente, constante de perseverar, de construir, de siempre estar atentos, velando, sobrios, que nuestro adversario anda como león rugiente buscando a quien devorar. El apóstol Santiago nos habla en el capítulo 1, capítulo 1 de Santiago, versículo 19. Por esto, mis hermanos, amados, todo hombre sea
Pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Miren qué secreto tan poderoso. Miren este secreto tan poderoso. Todo hombre debe ser ¿qué? Todo hombre debe ser pronto para oír. Pronto para oír, bendito sea el Señor. Todo hombre debe ser pronto para oír. Bien. Oír, el Señor dice el que tenga oídos para oír, oiga. Oír es una de las cosas más importantes en todo proceso, en todo propósito. Tenemos que aprender a oír. Y una de las cosas que el hombre moderno no quiere hacer mucho es oír. Porque el hombre escucha tantas voces que no oye la voz que debe oír. El hombre escucha tanto murmullo, tantas voces de locura, de confusión. Gracias al Señor cesó todo eso. Y va a cesar aún más, va a cesar aún más. Entonces todo hombre debe ser tardo para hablar, pero pronto para oír, tardo para irarse, ¿verdad? Pronto para oír. La fe viene por el oír. Pero ¿oír qué? Oír es la acción de prestar atención a aquello que se escucha. Porque una cosa es escuchar y otra es oír. El Señor dice, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Ve? No solamente escucha, ¿verdad? Sino que toma la determinación de prestar atención a lo que se le viene diciendo. Creo que el Señor nos venía hablando hace tiempo, pero no le escuchaba, no le oíamos, escuchábamos. Y atesorábamos sermones, y guardábamos sermones, y nos mandaban palabra profética, y nos mandaban palabra exhortativa, pero escuchábamos. Y escuchábamos porque había muchas más voces que también escuchábamos. Entonces esto se vuelve un revolú, se vuelve una amalgama, se vuelve una mistura de voces que no nos dejan escuchar a quien debemos escuchar. Cuando el Señor Jesucristo estaba en el monte de la transfiguración, le dijo a los apóstoles, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Cuando el Señor estaba bautizándose, dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Entonces, hermanos, nuestro deber es oír al Señor. Nuestro deber es escuchar al Señor. Y sobre todo cuando se trata de enfrentar las tentaciones, sobre todo cuando se trata de vencer el pecado, la concupiscencia, la naturaleza y las tentaciones, hay que escuchar al Señor. Pero la voz del sentimiento, escúcheme, no la voz de la razón, sino del sentimiento, turba el sentido espiritual. La voz de la emoción, del placer referente, de los antecedentes placenteros que el pecado genera, turba el oír, turba el enfoque, la determinación y la conciencia espiritual. Por eso es tan importante pedirle a Dios que nos enseñe a ejercitar nuestros sentidos espirituales. Porque si no ejercitamos nuestros sentidos espirituales, mis amados hermanos, el diablo va a destruir la obra en nosotros. Y vamos a pagar las consecuencias que no son necesarias. ¿Por qué? Porque si somos pronto para oír su palabra, la fe viene por el oír su palabra. A este oíd, buscadme y viviréis. Entonces cuando oímos, cuando determinamos tiempo para oírlo, cuando determinamos tiempo para buscarlo, cuando determinamos tiempo para honrarlo, cuando determinamos tiempo para glorificarlo, hermanos, va a ser una bendición gloriosa, va a ser una bendición gloriosa. Todo hombre sea tardo para oír, pronto para oír, tardo para hablar. El oír nos hace entender el contexto, la sabiduría y la comprensión contextual de cada circunstancia, el oír. El hablar no nos permite oírnos a nosotros mismos. Y el hablar tampoco nos permite oír a otras personas. Una de las cosas que tenemos que aprender de mayor importancia en el mundo de la consejería y de la asesoría psicoespiritual es aprender a oír. No solamente hablar, sino a oír. Porque muchas veces en lo que escuchamos está la solución. Muchas veces las personas están hablando su propia solución y no se dan cuenta. Solo necesitan a alguien que las oiga. Tardo para irarse. Amados hermanos, bueno, hay situaciones
que necesitan que oigamos. Hay otras situaciones que indudablemente necesita que hablemos. Pero para crecer en sabiduría y poder, hay que oír. Porque el hombre sabio es aquel que controla su lengua. Dice la Biblia, dice Santiago, ¿has visto hombre sabio? Aquel que es capaz de controlar su lengua. ¿Has visto hombre poderoso? El que es capaz de controlar su lengua. Porque Proverbios, el libro de Salomón, también lo dice. Más poderoso es quien se domina a sí mismo que el que conquista una ciudad. Entonces, aprender a oír es un tema de dominarnos. Aprender a oír es un tema de controlarnos, de evitar la tentación de estar siempre hablando o airándonos. Porque muchas veces ni siquiera hemos hablado, ni siquiera hemos hecho el proceso de hablar, dialogar, concordar las cosas, y ya de una vez la gente se está airando, y de una vez ya la gente está tomando actitudes grotescas, y está tomando acciones que no corresponden, y hablando palabras de juicio, sin darse la tarea de escuchar primero. Entonces, hermano, cuando escuchamos, evitamos. Cuando escuchamos, evitamos caer en la tentación de juzgar a otros. Cuando escuchamos al Señor, evitamos caer en la obra del diablo y en la trampa del diablo. Porque el Señor dice, buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Entonces, si lo oímos, si lo buscamos, vamos a tener vida, vamos a tener bendición y gloria. También, si nos controlamos, ¿verdad? Si oímos, si aprendemos a oír, ir a su presencia para escucharlo, ir a su presencia de rodillas para rendir nuestro corazón, ir a su presencia a adorarle, a rendir nuestro ser, a reconocer nuestra incapacidad para solucionar algunas cosas, a reconocer nuestra necesidad de depender de Él, porque no queremos ser guiados por nuestra propia opinión, ni creernos prudentes en nuestra propia opinión. Dice la Biblia, no te creas prudente en tu propia opinión. No te creas sabio en tu propia opinión. Entonces, si vamos a Él a oírlo, finalmente evitaremos la ira. Mire usted, con solo ir a Él, ya evitamos la ira. Con solo escucharlo, ya escuchamos la ira. Yendo y escuchando en su presencia, ya controlamos el hombre de ira. ¿Por qué? Porque ya actuamos en sabiduría. El Espíritu Santo nos da dominio propio, nos da control, nos da un plan, nos da sabiduría. Cómo hacer, cómo abordar, qué herramientas utilizar y cuál es el proceso que debemos aplicar. Mis amados hermanos, es un honor esta tarde aprender un poco más. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Qué bendición, qué secreto tan poderoso. Qué secreto tan poderoso en toda área de la vida. Profesional, laboral, espiritual, familiar, personal, emocional, sentimental. En toda área relacional de la vida. Tardo para oír, pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. ¿Por qué? Porque la ira ciega los sentidos. La ira destruye la capacidad racional. La angustia viene de la palabra angostura. Cierra la capacidad de racionalidad y de análisis. Porque es una reacción emocional, visceral, sentimental del hombre carnal. Que entra en pánico porque no puede tener control de las cosas o porque las cosas no son como él las entiende. Entonces, hermanos, qué bueno que podamos a través del oír al Espíritu, a través del oír al Señor, al Hijo amado, al Eterno, de ir al altar a escucharlo a Él, podamos aprender a oír a otras personas y a buscar soluciones para nuestra familia, para nosotros y para los demás. Yendo a orar, entonces podemos también controlar el caer en ira. El caer en ira es caer en vaciedad, caer en insatisfacción, caer en confusión, en desilusión, en frustración, caer en una inestabilidad. Angostura es el término origen de donde viene angustia. Entonces, amados hermanos, fíjense ustedes que oírlo nos enseña también a ser sabios para hablar, porque cuando aprendemos a oír su voz, su dulce voz, también aprendemos a hablar. Y no queremos hablar para dañar, no queremos hablar para atropellar, no queremos hablar para maldecir, no queremos hablar para vituperar, sino hablar para edificar, para sanar, para bendecir. No para descriteriar ni por debajear, sino para corregir con mansedumbre y amor como el Señor nos corrige. Porque Dios al que ama corrige. O sea que la base de la corrección es el amor. Dios corrige con amor. Dios disciplina con amor. Creo que en estos días nos está corrigiendo. Gloria al Señor. Nos está limpiando, nos está purificando con su sangre preciosa. Aunque todos los días el Señor está en un trato continuo y constante con sus hijos, pero creo que en este momento
Es glorioso la forma como el Señor está tratando con su pueblo. Amados míos, amados hermanos, el Señor es poderoso para cumplir su propósito en nosotros. Y mira, nos entrega las llaves para que aprendamos los procesos. Todo hombre sea tardo para oír. Perdóneme. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Todo hombre sea pronto para oír. Es algo que tenemos que aprender. Eva fue la primera que oyó mal. Eva oyó a la serpiente, a Satanás. Luego el segundo fue Adán. Adán oyó a la serpiente, a Satanás. Luego el tercero fue Caín. Caín oyó a la serpiente, a Satanás. Pero el cuarto oyó a Dios, Abel. Abel empezó a oír a Dios y a preocuparse por aquello que agradaba a Dios. Y él vivió para Dios, ¿verdad? Vemos que el 75% de la población del planeta en el principio ya oía al diablo, ya oía su propio pantanal, ya oía sus propios impulsos emocionales sangrientos, carnales, asesinos como Caín, que sus instintos eran hambre de sed, de venganza y ira contra Abel para matarlo. Ya, hermano, el 75% de la raza humana ya oía al diablo y se oía a sí misma. Hoy la gente se oye a sí misma y oye al diablo. Pero nosotros escuchemos a Dios, nosotros escuchemos al Señor, nosotros busquemos su rostro. Dice el Señor que Él se manifestará, que Él se revelará a los que le buscan y le buscan de veras. Dice el Señor que Él nos revelará los secretos muy escondidos y los tesoros muy guardados, ¿verdad? ¿Dónde? En el oír. Cuando lo aprendemos a oír, cuando nos rendimos a sus pies, cuando vamos y nos humillamos ante Él, cuando le buscamos de veras, cuando nos entregamos, cuando nos rendimos con verdad, con integridad. Hemos terminado esta tarde, ese 40 minutos, no más de 40 minutos, para no hacer esto tan largo y monótono. Y vamos a darle publicar en YouTube. Voy a cargarlo en YouTube y de YouTube mando el link a Facebook para que usted entre a Facebook y vaya hasta YouTube, porque ahora todas nuestras enseñanzas van a ser de media hora, ¿verdad? De media hora, con un par de canciones nada más, porque estamos haciéndolo mañana, tarde y noche. Entonces vamos a tener solamente media hora de intercesión, media hora de enseñanza en las tardes, ¿verdad? En la mañana media hora de intercesión y clamor, en la noche otra media hora de intercesión y clamor y adoración, que eso sí lo estamos sacando por Facebook, lo estamos sacando en vivo por Facebook, pero las enseñanzas están yendo a YouTube. Entonces, por favor, abra su canal en YouTube, con su correo electrónico, abre un usuario en YouTube, su canal, y simplemente le da suscribir en mi canal, y luego que usted ya se haya suscrito y tenga su canal abierto, pues envíeme la invitación y yo me voy a suscribir en su canal para apoyarnos mutuamente, porque con cierta cantidad de gente cliqueando, con cierta cantidad de gente suscrita, con 1000 suscriptores, pues YouTube empieza a pagar publicidad, y en este momento sí que va a ser necesidad que nos apoyemos económicamente desde diferentes frentes, con amor, con gentileza, generosidad, aprecio y cariño. Yo estaré dispuesto, hermano, a ayudarle en su página de YouTube. Si usted me dice cómo la crea, yo le enseño a crearla, para que usted tenga su canal en YouTube. Ahí puede cargar mis prédicas. Mis prédicas no tienen derecho de autor, los derechos de autor es del Señor. Las canciones que el Señor me ha regalado y que estamos tocando y ministrando, el Señor también nos ha regalado muchas canciones y también las estamos colgando en YouTube, ¿verdad? Otras prédicas que pueden ser de edificación y de bendición de otros predicadores. Pero la idea es que usted vaya a nuestro canal y encuentre ya. Entonces acuérdese, este video lo vamos a colgar en YouTube y de ahí mandamos el link a Facebook para que usted pueda entrar a YouTube y verlo. Hermanos amados, les amamos, Dios les bendiga, les guarde, su sangre preciosa los cubre en redención, justicia y gloria, y guarde sus pensamientos en Cristo Jesús, porque Él guardará en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Les amo, bendiciones.
también el FONSA, que es el fondo que compra la deuda de los por 126.000 millones de pesos. Ahí en la gráfica se puede ver, hay personas que trabajan en la cadena de lácteos, en el plátano, en el cacao, en el arroz, en el maíz. Entonces, esta es una noticia muy importante para estos productores. Por último, en el tema financiero, el Banco Agrario ha destinado una línea de crédito de 365.000 millones de pesos para llevarle liquidez a esas empresas que hoy necesitan recursos para mantener sus nóminas, para seguir produciendo, y especialmente estamos haciendo énfasis en esas empresas que son del campo colombiano. Adicionalmente, se bajó la tasa de los microcréditos del 2.3% al 0.97% mensual. ¿Por qué es importante esto? Pero déjeme, yo lo interrumpo, ministro, porque miren, usted lo dice, obviamente lo dice con elocuencia, pero yo creo que allá hay unos mensajes de fondo. El Banco Agrario está dando un ejemplo importante en esa reducción de tasas. Está dando también un ejemplo también en esa ampliación del periodo de amortización que usted acaba de narrar, pero además para los beneficiarios del FONSA, estamos hablando de más de 32.000 beneficiarios, y usted ha dicho algo también muy importante, una línea de crédito de más de 320.000 millones de pesos para muchas de esas micro y pequeñas empresas que están hoy necesitando acceso al financiamiento. Yo también quiero, además, hacerle a usted una solicitud, y espero que el presidente del Banco Agrario, el doctor Francisco Mejía, también la asuma como un reto. Y es que muchas personas que dicen, hombre, de pronto no me contestan o no me han resuelto tal o tal situación, hoy quiero que nosotros tengamos claro que el Banco Agrario también tiene que ser un factor de excelencia para atender a esas personas que hoy están demandando ese acceso al crédito. Continúe, ministro. Sí, señor. En eso el Banco Agrario está trabajando, tiene sus líneas de teléfono abiertas y también tiene el teletrabajo y toda la atención a los productores. ¿Por qué es importante la línea de crédito que usted menciona, presidente? Porque esto es